Bien, vamos a leer en 1 de Corintios, capítulo 12, a partir del verso 4. Ahí vamos a ver, ¿verdad?, cómo recibimos estas capacidades. ¿De qué manera? ¿Quién nos las da? Recuerden, hermanos, que la iglesia de Corintio no era la misma situación de la iglesia de Roma. Y la iglesia de Éfeso tampoco era la misma situación en la que vivían como la iglesia de Corintio o la iglesia de Roma. De ahí que Pablo presenta el mensaje, aunque hable de del mismo aspecto, pero los presenta con un enfoque diferente. ¿Por qué? Pues porque Pablo observó el problema que había en las iglesias. Así que él quiso aclarar para que no hubiera confusión. Ahora nosotros tenemos, por la gracia de Dios, todos estos pasajes, podemos leerlos, podemos armonizarlos, podemos aprender de todos ellos. Ellos no los tenían. La carta de los romanos pues fue enviada a Roma, aunque posiblemente fue una carta que circulaba por las iglesias, pero en ese tiempo no tenían la Biblia como nosotros hoy, que podemos, ¿verdad?, encontrar y armonizar muchos temas. Ellos no tenían esa posibilidad todavía. De ahí que Pablo enfrenta cada situación pues con un enfoque diferente. Aquí encontramos en estos versículos del capítulo 12 de 1 de Corintios, dice: ahora bien, dice Pablo, hay diversidad de dones. Diversidad, ¿sabe lo que es? Varios, muchos, diferentes, amén, todo entra, es correcto. Pero el Espíritu es el mismo, es decir, capacidades hay muchas, pero Espíritu solo hay uno, porque ahí está hablando del Espíritu Santo, amén. Ahora fíjese que en este versículo habla el funcionamiento del Espíritu. ¿Quién es el que da los dones del Espíritu? Perdón, ¿quién es el que da los dones? El Espíritu, amén. Una vez más en estos versículos podemos ver la Trinidad para aquellos que dudan de ella. Primero se menciona el Espíritu, amén, en este versículo. Segundo, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. La segunda persona, en este aspecto Pablo lo pone en la escala de arriba hacia abajo. Normalmente siempre lo encontramos desde el Padre hacia el Espíritu Santo. En este caso, Pablo lo invierte y pone el Espíritu, el Señor, y por último, dice el verso siguiente, y hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Por tanto, aquí tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, trabajando en la iglesia. Por eso hay que saber distinguir. Los dones no son lo mismo que ministerios. Cuando Pablo toca los ministerios, los va a encontrar en el capítulo 4 de Efesios. Primero puso Dios en la iglesia apóstoles. ¿Ven? Eso es un ministerio. Cuando trata los dones, pues los hemos estado tocando en Romanos y aquí también. Y especialmente los observaremos en el capítulo 14 de este mismo libro. Por tanto, tenemos que distinguir entre lo que es un ministerio y lo que es un don. Pero es bien claro que el que tiene ministerio también tiene don. Amén. Por tanto, un pastor es normal que tenga dones. Es normal. Puede tener uno como puede tener varios. Igual que puede ser el profeta, el pastor, el maestro y el evangelista. Pueden tener varios dones. Pero aquí lo que vemos es el orden. Hay un orden, hermano. Por tanto, los dones, los ministerios y las actividades, que pueden ser diferentes, hay muchas actividades que te mencionan en la Biblia, que dice que las hace Dios. Por tanto, una de las cosas que tenemos que tener presente es que esto no es algo personal. No son nuestros. No hay ministerio si no viene de arriba, hermanos. Si no no lo da el Señor. No hay dones si no los da el Espíritu. Y no hay actividad dentro de la iglesia si Dios no lo hace en nosotros. Por tanto,
¿cuál era el problema que ocurría en Corinto? Que había un desorden tremendo. Y no sabían utilizar. Había un completo desorden. De ahí que Pablo tiene que empezar a poner las bases y hacerles comprender a la iglesia el funcionamiento. Es muy importante, hermano, una vez más, recordándoles que el funcionamiento es fundamental. Nada funciona si no funciona bien, si no se hace las cosas bien. Hay que hacer las cosas bien para que funcione. Usted lo sabe en todas las actividades. Que si no hay una buena cabeza, pues el negocio se va a pique. Y si no tienes buenos responsables, aunque el hombre sea un hombre que ha invertido el capital, si realmente no tiene personas responsables que te tomen en serio y velen por los intereses de esa persona, pues echan el negocio a tierra. ¿Verdad que sí? Porque muchos negocios funcionan y son prosperados porque hay una buena cabeza, hay un buen inversor y hay personas responsables que están ahí metiendo el hombro. Y después están pues también los trabajadores que están contentos y trabajan bien. Pero si todo esto no funciona, hermano, es imposible que un negocio funcione. Por tanto, en las cosas espirituales es igual, hermano. El que ha hecho la inversión es Dios. Así que olvidémonos que no somos nosotros los que hemos hecho la inversión. ¿Me entiende? Dice que es la Trinidad la que nos ha dado estas cosas. Así que cuando uno se da cuenta que lo que uno tiene es por gracia, porque Dios se lo ha dado, ¿de qué nos vamos a gastar, hermano? Hay que entender este principio para no gastarnos. Tenemos algo porque Dios nos lo da. Esto viene de arriba, nos lo ha regalado Dios. Y se lo ha dado a la iglesia, se lo ha dado a los creyentes. Estas capacidades no son para el mundo. Estas capacidades son para los verdaderos creyentes. Ahora, hermano, cuando esto se entiende y uno se da cuenta que es pues un piñón dentro del sistema, está funcionando. Aunque solamente sea usted una tuerca en un motor, es necesaria. Porque como la tuerca se desarroque y según hay tuercas que si se desarroca se echa a perder todo el motor. Usted ya sabe si entiende de mecánica. Y así ocurre en la cristiandad. Hay que andar todos honradamente, decentemente, sinceramente, para que el motor funcione. ¿Amén? La iglesia funciona, hermano, cuando todos funcionamos bien. Esto es importante. Si todos sabemos desarrollar la capacidad que Dios nos ha dado, entonces las cosas funcionan. Por tanto, recuerde que en la predicación anterior terminamos diciendo que Dios no quiere perezosos. ¿Amén? Si usted es una persona o yo soy una persona perezosa, vamos a hacer un perjuicio para el bien del cuerpo, hermano. No cabe lugar al perezoso en la iglesia, hermano. Usted tiene que tomárselo en serio. Si usted quiere hacer algo para Dios, tiene que ser serio, porque si no, tarde o temprano usted tendrá que dejar lugar a otro. Tarde más o tarde menos, usted perderá el lugar. Porque Dios no está sometido a nadie. No. Él puede colocar a otra persona en el lugar que estamos nosotros funcionando. Como ocurre en las empresas, si un dueño descubre que un encargado, jefe personal o director, pues si el gerente, que suele ser el dueño o el que ha hecho la inversión, descubre que no es legal, pues ya sabe lo que ocurre. Le llamarán la atención, dirá, venga para acá, a dar cuenta como el mayordomo. Me enteré que en vez de procurar por el bienestar, pues anda usted por ahí confundiendo a los trabajadores para que no trabajen. Por cierto, yo no le puedo tener a usted encargado porque yo no le he puesto a este lugar para que usted me confunda a la gente. Hermano, si usted toma la responsabilidad, no confunda a la gente. Procure edificar a la gente y procure acercar a la gente, al cristiano, a Dios. Usted tiene que hacer, como el encargado tiene que hacer, que el trabajador esté bien con el dueño. Y si el dueño se porta bien, que por cierto nuestro dueño se porta muy bien,
Amén, no como los dueños de este mundo que a veces son bastante injustos y nos roban y no pagan lo que es justo, o por lo menos lo que nos gustaría cobrar. Pero en este caso Dios no es así, porque Dios es rico y generoso. Y paga generosamente al que trabaja. Ahora, al que no trabaja no le paga. Esto es claro. Por tanto, es muy importante que esto lo entendamos, que la pereza en la iglesia no tiene cabida. Hermana, hermano, no sea perezoso. Levántese, busca a Dios, lea la Biblia, instrúyese, conozca más cada día, busque a Dios la medida que pueda. No deje que la cama, no deje que el televisor, no deje que las cosas de este mundo le roben el tiempo que le pertenece a Dios. Tampoco se le pide que usted se pase las 24 horas de rodillas. Bueno, si puede, hágalo. Pero no durará mucho tampoco, ¿eh? Puede hacerlo un día. Sabemos que cada cosa tiene su lugar. ¿Amén? Tampoco la Biblia da lugar al fanatismo, ni a los extremos, ni al fariseísmo, ¿verdad? Porque el abuso desordenado sin la ayuda de Dios acabamos en un sistema legalista. Que hay personas que empiezan que se lo comen todo y después no hacen nada. ¿Por qué? Que se metieron por el camino del legalismo y acabaron por lo que son legalistas. Ahora, la persona que hace las cosas en la gracia y en las fuerzas que recibe diariamente, esa persona se cansa porque tiene la fuente del cielo. ¿Amén? La unción viene de arriba, hermano. Las fuerzas vienen de Dios. Y como Él nos está detrás de nosotros, podemos tener un poquito de altibajo. ¿Amén? Pero el motor sigue funcionando. ¿Por qué? Porque recibimos las fuerzas diarias de las fuerzas del cielo. ¿Amén? Así que para eso hay que desistir del orgullo y de creernos autosuficientes y pensar que ¡guau! Ya lo tengo todo. Hay gente que empieza una cosa y dice ¡guau! Súper espiritual soy. Yo pienso, ya verán cómo se le acaba la gasolina a este. Porque hay gente que llega a la iglesia y dice, hermano, aquí estoy yo. Digo, oye, malamente. Si estás tú ya vamos mal. Pero prefiero que diga, con la gracia de Dios haremos lo que podamos, ¿no? Entonces, Pablo lo que quería a la iglesia de Corinto, que era de esta condición de personas, quería corregirles. Entiendan, iglesia, que el que da estas cosas es la Trinidad. ¿Amén? Y que las fuerzas las recibimos de ellos. Por tanto, vemos que están en armonía la Trinidad trabajando a favor de la iglesia para enriquecerla, hermano, para darle bendición. Alabado sea el nombre del Señor. Pero, te vuelvo a repetir en el verso 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para bien de todos, no para bien personal. Tengo un don. Mire el don que tengo. No. Tienes una herramienta que Dios te ha dado para que la utilices a favor del otro. ¿Amén? Ahora fíjese que es el Espíritu. Una vez más, el Espíritu es el que da y el Espíritu es el que organiza. Y es el que capacita y es el que se mueve a través de los dones. Hermano, el don sin el respaldo del Espíritu Santo es un fracaso. Lo tenemos. Claro que sí. Un ministerio, si no tiene la unción y la gracia de Dios respaldándole, es un fracaso. De ahí que hay tanta gente que fracasa, es porque aparentemente dice, ¡ah, qué ministerio tan grande tiene esa persona! Si realmente está bien conectado con el cielo, va a permanecer hasta el final. Pero si no, será como las nubecitas que pasan ahí por encima, ¿no? Que pasan y van y viene una ventolera, se las lleva. Por tanto, hermano, es el Espíritu Santo el que nos respalda. Usted tiene que entender que si Dios le ha dado un don, ese don no es suyo, es de Dios. Y el que lo va a utilizar en su vida es el Espíritu Santo. Por tanto, el don, si
sin el respaldo del Espíritu Santo, no funciona. Tiene el don, sí, pero no funciona. Funciona cuando está respaldado por el Espíritu Santo, hermano. Por eso hay gente que tiene el don de sanidad y no se sana a nadie. Porque anda por ahí diciendo, yo sano. No dice el Señor o el Espíritu Santo es el que hace la obra a través de mí, sino le constituye el sanador, el milagrero. Y la gente va mirando al hombre, ¡ay! En tal sitio está el predicador sanador, vamos a buscarlo para que nos sane. Y van allí y no se sana. ¡Ay! Pero si este hombre tiene el don de sanidad. Fíjese cuántas veces sanó a tantas personas. Y como que a mí no me sana. Y se va a enfadar la persona. Porque no le sanó el sanador. Ay, hermano. Es que el que sana es el Espíritu Santo. Es Jesús el que sana. Es en el nombre de Jesús que hay poder. ¿Cuántas veces nos hemos engañado siguiendo a los hombres, verdad? Esperando que el hombre nos sane, que el hombre nos libere, que el hombre nos dé esto, que el hombre nos dé aquello. Y vez tras vez corremos tras ellos, pero no hay resultados, porque corremos detrás de los hombres. Busque la fuente, hermano. Busque la fuente y verá cómo en la fuente hay respuesta. En la fuente hay respuesta. Es Él el que nos sana, hermano. Es el Espíritu el que nos capacita. Por tanto, cuando uno descubre que uno no es nada sin Dios, sin Cristo y sin el Espíritu Santo, uno dice, miserable hombre de mí, como dice Pablo. Pero uno tiene que llegar a ver que es un miserable, que sin Dios no somos nada en este mundo, hermano. ¿Amén? Así que aquí no se calienta la carne, sino aquí hay que sacrificar la carne. Ante esta verdad hay que sacrificar la carne. ¿Amén? Solamente buscamos que el Espíritu nos caliente. Es Él el que nos da esas fuerzas. Alabado y bendecido sea el nombre de Jesús. Por tanto, es el Espíritu Santo el que hace todas estas cosas. Así que no es Rufino Rodríguez y algunos otros nombres que podría mencionar, pero no los voy a mencionar, sino es el Espíritu Santo el que hace las cosas. Ahora, el Espíritu Santo me puede utilizar a mí y le puede utilizar a usted. Pero es bien claro que cuando a usted se le vuelve una herramienta, se le estropea, ¿qué hace con ella? Ya lo dijimos esta mañana, hay que arreglarla, ¿verdad? Si usted tiene una herramienta para picar la tierra y hace tiempo que no la ha afilado, ¿qué le ocurre? Que tiene que añadir más fuerza, ¿que sí? Por tanto, tenemos que dejarnos afilar constantemente, por la gracia de Dios, ¿amén? Para ser herramientas útiles, tenemos que permitir que sea Él el que se mueva a través de nosotros. Por eso el verso 8 dice, a uno, individualmente, a ti, a mí, a uno, le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Ah, no, perdón, bueno, es el anterior, pero recordad que me había pasado por alto, que no había terminado la última frase de este versículo. ¿Para qué es estas cosas? Para bien de todos, amén. Es decir, cuando usted vea a alguien que no edifica a los demás, no está haciendo las cosas correctamente. Tiene que edificar a los demás si está llevado por el Espíritu Santo. Siempre tiene que edificar. Ahora sí el verso 8. A uno le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Por tanto, no espere, hermano, encontrar este don en todos. No todos somos sabios. Tenemos la sabiduría, claro que sí. Pero esa sabiduría, ese conocimiento, esa capacidad profunda que tenía Pablo al expresar las cosas, pues las tenía Pablo y se acabó. De tal forma que Pedro tuvo que reconocerlo y los demás apóstoles. Pedro dice en su carta, creo, dice,
de acuerdo a la sabiduría que Pablo ha recibido. Cosas en las cuales los indoctos tuercen para su propia perdición. Por tanto, no intente entrar en temas profundos para enseñar a otros si no tienes esa capacidad de sabiduría. Déjala que lo haga el que lo tiene. ¿Amén? Pero a todos nos gusta ser sabios, ¿a que sí? Porque nos gusta exponer lo que tenemos. ¿A quién no le gusta? Porque claro, como les he dicho tantas veces, los dones que más nos gustan son los que más ruido hacen. Porque los silenciosos no los quiere nadie. Pero quiero decir una cosa, que los silenciosos son los que más edifican. Los que no hacen ruido son los que más edifican. Pero a todos nos gusta el don que hace ruido. De profecía, el de predicar, el de exponer nuestras capacidades, a eso nos gusta a todos esto. Pero doblar rodillas, sacrificar nuestra vida por otros, eso no lo quiere nadie, y menos la carne. ¿Entiendes? Por tanto, no todos somos sabios, hermano. A uno le he dado esta capacidad. Acudan todos los demás a ese miembro que puede ayudarles. A ver, hermano, la mano está para realizar algo en el cuerpo, pero no le pida al pie lo que hace la mano. Pero usted dirá, pero oiga, es muy parecida, tiene 5 dedos. Igual. Tiene 5 dedos. ¿A que sí? Pero no. Bueno, usted puede agarrar algo con los dedos del pie, aunque sea una pelotita pequeña. ¿Sí? A base de hacer mucha práctica, por cierto. Pero es verdad que con la mano lo agarra sin hacer ninguna práctica. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque la mano tiene una capacidad que no tiene el pie. Ahora, no le pida a usted a la mano lo que hace el pie. Mire, empiece a caminar con las manos y vaya hasta arriba a la montaña y vuelva. Bueno, si alguno es capaz de hacerlo, a lo mejor hay por ahí alguien que lo ha practicado tanto que sería capaz de hacerlo, no lo sé. No creo. Muy duro, la montaña. Pero usted le dice al pie, camina hacia el castillo, a que usted llega tranquilo. Sabe que va a llegar, excepto que tenga un problema en el pie. Pero si usted tiene unos pies sanos, usted va a subir. Ahora, que la pereza no se lo permita es otra cosa. Pero usted va a llegar. Porque cualquier cosa que el pie de uno pueda hacer, también lo puede hacer el otro. Lo que pasa es que el pie de uno estará más practicado en llegar más rápido, porque has hecho más gimnasia, porque lo has hecho muchas veces. El otro tardará más, pero va a llegar igual. ¿Pero por qué? Porque es pie. Por tanto, hermano Pablo dice aquí que no le pidamos a los hermanos que hagan algo que no tienen. Usted tiene que descubrir en la iglesia quién tiene sabiduría para edificarle. Y no confunda conocimiento bíblico con la sabiduría. Porque hay mucha gente que tiene conocimiento bíblico, pero es torpe. Se conoce la Biblia de carretilla, pero es un torpe, pues no sabe interpretarla correctamente. ¿Me entiende? Además, muchas veces le he dicho que la sabiduría, aunque es una capacidad que Dios nos da, está fundamentada sobre la vida que vivimos. No somos más sabios que lo que vivimos, hermano. Generalizado. Aparte está esa capacidad que Dios nos da por su gracia. Por tanto, no todos tenemos la capacidad de sabiduría. Unos les he dado palabra de sabiduría, y palabra de ciencia. A otros palabra de conocimiento. Pero recuerde que siempre se resalta al Espíritu. Por tanto, la sabiduría no funciona si el Espíritu Santo no nos la da, aunque tengamos la capacidad. El conocimiento profundo no lo podemos desarrollar si el Espíritu Santo no nos lleva a esos lugares profundos. Adquirimos cierto conocimiento bíblico y decimos, yo soy una persona que tiene un conocimiento. Recuerdo a un muchacho que andaba conmigo hace muchos años, que andaba por ahí jactando diciendo, yo ya me lo sé todo. Decía.
Otro me decía, hermano, yo tengo todos los dones. Hasta que un día le dice una hermana, pues te falta uno. Dice, hermana, ¿cómo puede ser? Yo ya. Dice, sí, te falta el de humildad. ¿Verdad? Al final la hermana le paró los pies, le dice, mira, porque todavía te falta uno, ¿eh? Te falta el de humildad. Por lo menos el fruto, amén, que es humildad. Por tanto, no todos, hermanos, podemos entrar en los temas profundos bíblicos. No todos estamos capacitados para entrar y desarrollar las cosas profundas. Algunos en la iglesia los hay. ¿Por qué no se manifiestan? Porque vivimos una vida superficial, como ocurría con los corintios muchas veces, hermano. La vida superficial nos priva de entrar en estas áreas del Espíritu. Pero el Señor está deseando, hermano, que todo esto se manifieste en la iglesia. Él quiere manifestar su sabiduría a través de los miembros en la iglesia, su conocimiento y poder tocar temas profundos y que la gente los entienda, que sepan desarrollarlos, trazarlos bien para que la iglesia sea edificada. Después de ese conocimiento profundo, ¿verdad? A otro fe, por el mismo Espíritu. Es verdad, hermano, hay en la iglesia personas que tienen una fe que se destaca. Y que esa fe, que tiene que estar siempre basada en la palabra de Dios, por cierto, ¿verdad? Una fe que no se fundamenta en la palabra de Dios no es fe. Pues esas personas que tienen esa capacidad son personas que edifican a otros con esa fe. Porque hay gente que anda por ahí un poco tambaleándose y alguien viene y te dice, Cristo tiene la solución, ¿no? Porque él cree que Cristo le da la respuesta siempre. Tiene la seguridad que cada vez que ha acudido al Señor, ha tenido fe en Jesús, el Señor le ha ayudado. Es verdad que todo verdadero cristiano tenemos fe, porque la fe es un don de Dios, otorgada a la iglesia verdadera. Porque sin esa fe no podemos ser salvos. Dice que somos salvos por la fe. Pero aquí Pablo no está tocando la fe generalizada de todo cristiano verdadero, para salvación y para mantener una relación con Dios a través de Cristo. Esa es fundamental para poder ser salvos y ser perdonados. Aquí está hablando de un don, de una capacidad sobrenatural que se manifiesta en ciertos hermanos en la congregación. A ver quién tiene ese don, hermano. Porque está en la iglesia. Amén. ¿Por qué no se manifiestan? ¿Qué ocurre? ¿Dónde están? Está en la iglesia, porque dice que lo ha dado a la iglesia, hermano. A lo mejor están, pero están tan escondidos que no se ven. Porque más bien lo que vemos a veces es queja, lamentación, incertidumbre, preocupaciones. Una persona que tiene fe no está por encima de las preocupaciones, hermano. Lo ve todo positivo. No ve oscuridad. Eso es fe. Él no mira las circunstancias que le rodean. Él mira que Cristo está por encima de todo eso. Amén. Eso es fe. Es una fe sobrenatural, hermano. Esa es una capacidad que viene de arriba, que lo da el Espíritu Santo. Pero Él quiere manifestarlo a través de la iglesia. Pablo dice que hay que buscar estos dones, hermano. Hay que desearlos y buscarlos. Dice, al final de este capítulo, él dice ahí que hay que buscarlos. Ahora, claro, recuerde que también seguidamente Pablo dice que nos muestra un camino más excelente que los dones. ¿Sabe cuál es? Por eso interpone entre el capítulo 12 y el capítulo 14, interpone un capítulo llamado el capítulo del amor. Amén. Fe, esa fe sobrenatural, hermano. A otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Hermanos, no todos podemos sanar a los enfermos.
Hay una creencia generalizada en las iglesias que todos pueden sanar. Entonces esta palabra está por demás. Hermano, no quiere decir con eso que en un momento determinado Dios se utilice para ayudar a alguien en una situación. Pero aquí está hablando de dones que sobresalen y tienen la capacidad de hacer estas cosas sin ningún esfuerzo, porque lo hace el Espíritu Santo. Amén. Por tanto, no crea que todo el mundo puede sanar, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo da don de sanidad a unos en la iglesia, no a todos. Ahora, ¿qué es lo que nos han enseñado, generalizado en todas las iglesias? Y sobre todo en las iglesias pentecostales, que no estoy en contra de ellas porque somos pentecostales nosotros, amén. Pero queremos estar, como alguno dijo, hay que mantenerse en el tronco, no irse por las ramas. Porque la iglesia pentecostal hoy en día se fue por las ramas. Y no se encuentra. Y hay un libertinaje y un desorden. ¿Sabes por qué? Porque son ignorantes de la palabra. Hermano, no todos podemos sanar. Por eso no se frustre si un día usted ora por alguien y no se sana. No se frustre, porque Dios no la utiliza, porque lo hace el Espíritu Santo, hermano. Porque si usted es capaz de sanar a alguien, entonces usted es un curandero. Puede ser. Es curandero, tenga cuidado. El diablo también utiliza a sus curanderos. Yo no estoy diciendo que nadie aquí sea curandero, amén. Pero si anda por ahí alguien diciendo, yo sano, yo curo, yo ando esto, tenga cuidado con esa persona, ¿eh? Porque dice que el Espíritu Santo es el que hace la sanidad que viene de Dios. Tiene que tener el sello del Espíritu, toda manifestación del Espíritu tiene que tener el sello del Espíritu, hermanos. Y el Espíritu no es un espíritu de confusión, sino es un espíritu bien clarito. Después de los dones de sanidad, a otros hacer milagros, hermano, no confundamos entre la capacidad de sanar con la capacidad de hacer milagros. No es lo mismo. Muchas veces nos han hecho creer que es lo mismo, ¿no es cierto? Porque si fuera lo mismo, ¿por qué Pablo lo coloca entre comas? Por tanto, sanidad es sanar a los enfermos. Pero un milagro sería que uno de nosotros tuviéramos un ojo así y de repente se pusiera así. Eso es un milagro. ¿Amén? Usted no tuviera ojo, pues yo no tuviera ojo, y Dios creara ojos en su vida o cualquier otro miembro. Eso es un milagro. ¿Amén? Si el milagro está más allá de la sanidad. Es algo imposible para la ciencia, aún porque hay muchos remedios científicos que también curan. Claro, hay veces que una persona tiene dolor de cabeza, ahora por ella se le sale el dolor de cabeza, pero también se puede tomar un gelocativo, una pastilla de esas para la cabeza y también le quita el dolor de cabeza. Pero hermano, cuando es la manifestación del Espíritu, el Espíritu Santo obra de esta forma. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Ya? Termino y ya estamos. Uy, amén. Profecía, no, vamos a quedarnos ahí. Milagros. Por tanto, hermano, no todos tenemos la capacidad de hacer milagros. Pero en la iglesia hay personas que pueden hacer milagros. Amén. Las hay. ¿Por qué no se realizan los milagros? Hermano, termino diciendo, para la iglesia primitiva, ver milagros era algo natural. Para la iglesia actual, ver milagros es algo sorprendente. ¡Qué milagro! Pero la primitiva iglesia, lo que era algo innatural, era no ver milagros. Llegaba Pedro y había un muerto. Y lo resucitaba. Se caía uno del tercer piso, bajaba a Pablo, lo abrazaba y lo levantaba.
Amén. Hoy, si eso ocurriera entre nosotros, nos íbamos de la iglesia. Asombrados, quiero decir, no de la congregación. Amén. Bueno, la gracia de Dios está ahí para ayudarnos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gloria y alabanza y te pedimos una vez más que tú bendigas esta palabra en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén.